Muy bien, vamos a comenzar martes del libro. Hoy, un poquito tarde, un poquito más tarde de lo habitual, generalmente es a las 9, ya son las 10 de la noche y 8 minutos en Colombia, a la hora en la que hacemos el directo. Seguramente quienes lo vean en diferido se van a dar cuenta que se hizo un poquito más tarde por un tema de logística de viajes, entonces estábamos ahí conectando y apenas llegamos, pero ya veo que se conecta Diego Cruz Berján. Un abrazo para Diego, hace rato no lo saludaba. Andrés Mauricio Gil, a MR Papeleto también queda saludado. Jair Benítez Producer, Diego Londo, está unido Diego, no sé si anda en Colombia o si anda ya por fuera. A MR, bueno, ese ya lo había saludado. Entonces quedan, va Papeleto, quedan saludados los primeros que se conectaron. Hoy hacemos martes del libro un poquito más tarde, generalmente es a las 9. Seguirá tratando de ser a las 9. Ahora se viene el Mundial que empieza pasado mañana y seguramente habrá martes donde a la hora del directo me toque trabajar en un partido, en una transmisión. Entonces esos días se va a correr como hoy por temas logísticos, se va a correr un poquito, pero aquí vamos a estar todos los martes haciendo martes del libro. Aquí tengo la colección, no crean que ando con los libros para arriba y para abajo, pero el de hoy es un libro que es bien particular por muchas razones. Primero, porque es una de esas lecturas que uno hace en el bachillerato porque un profesor lo puso, o que las hace en la universidad porque un profesor lo puso y uno de pronto no le saca el gusto, el placer al libro, o hay cosas que uno no entiende en ese momento y que cuando vuelve a leerlo se sorprende, y es una grata sorpresa lo que uno encuentra. Este libro lo leí en el segundo semestre cuando yo estudiaba comunicación social, es decir, por allá en el año 88. Había sido publicado en el 85, me lo recomendó un profesor porque yo andaba muy inquieto con el tema del relato periodístico y particularmente con el género de la crónica. Y todavía estábamos en esa discusión vieja de si el periodismo clásico, convencional, informativo, debía ceder terreno ante el periodismo americano, que había sacado toda la corriente de las nuevas narrativas, del periodismo literario y de otras formas de contar donde se humanizaba un poquito el periodismo y se buscaba más en lo humano de los protagonistas para tratar de tejer las historias. En medio de esa discusión yo tenía como mis dudas y el profesor me recomendó, el profesor de periodismo 2, me recomendó leer este libro. Yo lo leí en ese momento, pues no le encontré todo lo que le encontré en la relectura del fin de semana y por eso lo traje para hoy. Es un libro de Gabo, pero es un libro que no es, que no es una novela, no es ficción, sino que es una historia real. Ustedes saben que Gabriel García Márquez tuvo primero una época de cuentista, que fue lo primero que escribió cuando llegó a estudiar en Zipaquirá. Escribió muchos cuentos, luego escribió mucho periodismo y finalmente pues se dedicó a lo que lo hizo célebre, que fue el lado literario, el lado de la ficción. Gabriel García Márquez trabajó con un director chileno, porque Gabo también, ustedes saben, tenía un placer por el cine y le gustaba todo el tema de los guiones, de las historias, de cómo contar a través de la imagen audiovisual partiendo del texto escrito. Él tuvo una gran amistad con Miguel Litín, que fue un director chileno que hizo con Gabo un largometraje que se llamó La viuda de Montiel. Y después ellos dos en Cuba constituyeron la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano. Y alguna vez en Madrid, Gabo se sentó con Litín para que Litín le contara una historia que había vivido en primera persona, y fue cuando Litín se fue a Chile durante la dictadura de Pinochet. Estando él exiliado, él se había ido primero a México y luego a otros países del mundo, y tenía absolutamente prohibido volver a su tierra porque la dictadura de Pinochet tenía una lista de personalidades e intelectuales no gratos para la dictadura que no podían entrar a territorio chileno. Resulta que Litín clandestinamente entró a Chile y se quedó 6 semanas con el objetivo de realizar un trabajo audiovisual. Quería hacer un documental para mostrar cómo estaba la Chile que él hacía varios años había dejado, justamente porque había llegado la dictadura, y para mostrar algunas realidades que de pronto el mundo no conocía. Entonces, en esa conversación en Madrid, García Márquez descubre que esa conversación y que esa historia podía convertirse en un gran relato periodístico. Y ahí es cuando escribe este libro
que se llama La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Y es tal vez de los textos, yo diría de los que menos se ha publicado de Gabo, siendo una joya periodística y literaria, porque tiene varias particularidades. Primero, porque es el producto de una conversación. Litín le cuenta toda la historia a Gabo en una grabación que tuvo muchas horas de grabación, porque además Gabo le dijo, esta conversación la quiero grabar, y le permitió grabarla en casetes, y Gabriel García Márquez lo grabó, luego lo desgrabó y lo convierte en un relato en primera persona. El narrador es en primera persona y el narrador es Litín, y eso ya le da una particularidad muy distinta para lo que se hacía en la época en crónica, donde la crónica se hacía más en tercera persona. Ya Gabo había escrito Relato de un náufrago también en un relato en primera persona y también partiendo de una historia real. Entonces coge y saca esta historia de cómo Litín logra burlar esa feroz vigilancia militar para ingresar a su país de origen y para arriesgar su vida grabando unas imágenes que luego se convertirían en un gran producto audiovisual. Entonces, lo que buscaba Litín en Chile era básicamente explorar la historia de Chile, y lo que encontró estando explorando la historia de Chile y la realidad de Chile en su momento es que había ya muchos grupos clandestinos de resistencia que se estaban oponiendo a la dictadura, y por ahí le empieza a contar cosas a Gabo. Gabo saca el libro, lo escribe como crónica periodística, que luego muchos la califican como crónica novelada, y no sé por qué, de pronto por la estructura del relato, que sí tiene algo de novela, algo de una secuencia de novela, pero la historia es absolutamente real. Lo publica la editorial Oveja Negra, que es esta es la edición de Oveja Negra. Aquí está en 1986, y Gabo decide que las regalías de la publicación de este libro iban a destinarse a apoyar la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, que es uno de los sitios de estudio audiovisual que sigue siendo hoy, a pesar de las dificultades, uno de los grandes referentes del audiovisual en América Latina. Entonces, la historia es básicamente que Miguel Litín, director de cine, llevaba 12 años en el exilio, se había ido a México inicialmente, luego a España, y luego había hecho otro recorrido por el mundo donde había seguido haciendo su producción audiovisual, pero siempre con la melancolía y la tristeza de no ir a su tierra porque no podía entrar. Entonces él llega y entra a Santiago, y entra camuflado para empezar a filmar unas imágenes que luego quería convertir en un audiovisual que termina siendo una serie documental, y de la serie sale un gran documental donde se muestran los efectos y las consecuencias de la dictadura en Chile. Entonces está la historia de Litín, que lo vuelve audiovisual, una miniserie de 4 capítulos que sale por RTVE, que es Radio y Televisión de España, y un largometraje que él titula Acta General de Chile. Esa historia, que es muy válido, es muy valioso verlo en audiovisual, es la historia de lo que Litín encuentra allá, pero la historia que hace Gabo es la historia de cómo Litín logra hacer su trabajo audiovisual. Son dos historias distintas. Una es la historia producida para el audiovisual, y otra cosa es la historia de cómo se logró el audiovisual, que es lo que consigue escribir Gabo en esta historia. De alguna manera hay una estructura que son los preparativos del viaje, el desarrollo del viaje y el final arriesgado del viaje, que termina, digamos, con el resultado obtenido, que es poder hacer esa serie audiovisual. Entonces Miguel Litín entra con una identidad cambiada en Chile. El gobierno de Pinochet, cuando conoce este libro, que llega a Santiago y llega por la editorial Oveja Negra, llegan 15.000 ejemplares y Pinochet los manda a quemar todos para evitar que la gente leyera la historia. Y el País de España, que esto es también un hito de la historia de Gabo, cada diariamente empieza a publicar un capítulo de esta historia antes de que saliera el libro, porque Gabo autoriza al periódico publicar la crónica capítulo a capítulo, mientras que después logra sacar el libro. El libro tiene en total 10 capítulos,
pero cada capítulo está dividido en pequeños subtemas y esos temas fueron saliendo uno a uno en el país de España. Entonces se pueden imaginar la dimensión que tuvo en el momento de su publicación. Al final, lo que se conoce después de salir el libro es que Gabo no pudo contarlo todo, porque había una agencia de inteligencia que es la DINA, que era la agencia de inteligencia que tenía Pinochet en la dictadura, y Gabo al final confiesa que él hubo cosas de la producción del audiovisual hecho por Litín que no pudo contar en su momento porque eso le podía dar pistas a la DINA, la agencia de inteligencia, y al gobierno de Pinochet, perdón, para ubicar a los que participaron en esa aventura y de pronto ponía en riesgo la vida de los protagonistas. Entonces ahí ya hay un elemento periodístico muy valioso y es cómo proteger la fuente a pesar de tener que sacrificar algunos elementos de la historia, que es una decisión que toma Gabo y que a veces para muchos periodistas no resulta ser tan fácil por la presión de los medios, de la publicación o por la misma decisión de los mismos periodistas que a veces se olvidan que esas fuentes que les dan información pueden estar arriesgando su vida al contar determinadas cosas. Hay una advertencia en el prólogo del libro donde Gabo literalmente dice que todos los hechos contados en este relato son absolutamente reales y que son producto de una entrevista que él le hizo a Miguel Litín en Madrid y que duró 18 horas en la grabación y que esa grabación fue casi que de corrido, que solo descansaron un rato de un día para otro y siguieron la conversación y que luego esas 18 horas se convierten en este texto. Y dice además en ese prólogo que el reportaje es una adaptación redactada como texto narrativo de una conversación con un amigo que le está contando una historia. Y ahí también se marcan unas líneas para digamos, para el tema del periodismo, como la amistad no puede ser obstáculo para llevar la información que tiene una persona con la que hay una relación afectiva, llevarla y convertirla en material periodístico. Dice además en ese prólogo Gabo que el texto no tiene pretensiones históricas y que él quiso contar la historia sin dramatismos, aunque sabe que la historia en sí es demasiado dramática, y eso también es muy particular porque es la forma como Gabo, el Gabo periodista, no el Gabo literario, el Gabo periodista quiere mantener el equilibrio de la historia para que no se le vaya a un estilo muy novelesco y muy poco creíble, pensaría yo, y eso ya es un calificativo mío. Entonces, Litín hace el documental, Gabo hace la historia del proceso de producción del documental. Algunos lo llaman crónica novelada por algunos temas de estructura, por la manera secuencial como cuenta la historia y por algunos elementos narrativos propios de Gabo en su ejercicio periodístico, donde utiliza ciertas formas de expresión muy particulares para describir o para organizar el relato, que eso ya entra en la discusión de los teóricos de si se va a lo novelado o no se va a lo novelado desde la estructura y no desde la historia. ¿Qué tiene de particular? Que era a lo que quería llegar en este martes del libro, que es como la recomendación y lo que me llamó la atención, que no lo encontré esa vez que lo leí por allá en la universidad, en el año 88, 89, sino que se lo encontré ahora en esta lectura. Y es que Gabo logra entrar en el personaje, recuerden que está escrito en primera persona, desde la mirada de Litín, que es el que le cuenta la historia a Gabo, pero Gabo escribe en primera persona de Litín. Y logra entrar a las ansiedades, a las frustraciones, a las reacciones inesperadas que tiene el personaje estando en Chile por el hecho de no poder quedarse en su tierra, de tener que entrar clandestino a hacer un trabajo y tener que volver a salir para no arriesgar su vida. Y va contando, y esto es los detalles de color de los que tanto hablan los profesores que enseñan a hacer crónica, va contando, por ejemplo, pequeños detalles como el encuentro de parejas de enamorados en las calles de Santiago, y dice en el relato que es que el amor también florece en tiempos de la peste, y ahí hay un juego de lenguaje para calificar la dictadura, pero también para querer decir que en medio de una dictadura hay cosas de la cotidianidad que no se pierden y que se encuentran en el campo. Y lo había visto Litín, que de hecho tiene algunas imágenes en la película,
de lo cotidiano de esas parejas en Santiago de Chile, en una Santiago que está militarizada y que tiene un régimen absolutamente complejo. Entonces también entra, digamos que entra en el ser humano como tal, en medio de esa manera de quebrarse, viendo su país al que no iba 12 años, hacía 12 años, y cómo encuentra muchas cosas. La historia es que Miguel Litín era el presidente de Chile Films. Chile Films era la empresa de cine del Estado en el periodo en que estaba de presidente Allende. Allende lo nombra director de Chile Films, entonces cuando llega la dictadura, pues obviamente uno de los objetivos militares se vuelven los funcionarios que estaban en el gobierno de Allende, entre ellos Litín. Entonces ahí empieza a contar en el texto como los detalles de las circunstancias reales de por qué tuvo que exiliarse el director de cine. En la historia, pues obviamente Litín, que es el personaje narrador en la crónica, escribir crónica en tercera persona es muy complejo porque todos hemos, o por lo menos los que hemos estudiado periodismo, hemos tratado de hacer la crónica en la perspectiva desde afuera, como el observador desde afuera. El narrador no entra, el narrador simplemente describe y cuenta, pero aquí es un narrador en primera persona que obviamente deja meter su carga emocional y sentimental, y es el aporte que tiene esta crónica de García Márquez. Entonces él tuvo que exiliarse en México, aparece en esa lista de los indeseados por la dictadura de Pinochet, encuentra la miseria en las calles de Chile, encuentra el aumento de la brecha social, encuentra una cantidad de cosas que empieza a describir García Márquez en el libro y que él trata de mostrar en la película. Y él realmente, Litín, lo que quiere mostrar con su película es cuáles son los rastros de Allende en la Chile que lleva una dictadura de 12 años, la fotografía de la pobreza en la que está el país, y quiere dejar un testimonio de cómo se vive en medio de la dictadura. Y eso es lo que trata de contar la crónica de Gabo, de lo que quiere hacer Litín en Chile. Digamos que el personaje descrito por Gabo, una cosa es el personaje en la historia escrita, otra cosa es el personaje de la vida real, que recordemos era muy amigo de Gabo. Entonces este es un personaje curioso, es un observador desde afuera, es un cineasta que se sorprende por el orden y la limpieza de Santiago. Él dice que en medio de la dictadura Santiago está más limpia y más ordenada que como era antes en el gobierno de Allende, pero eso, digamos, ¿a qué precio? Es lo que plantea el texto. Hay lujo, muchos lujos en algunos sectores de la capital, pero cargando 40.000 muertos que llevaba la dictadura en ese momento, 2.000 desaparecidos y 1 millón de exiliados, entre ellos Litín, que es el personaje de la historia. El delirio de grandeza de la dictadura y todo lo que pasa. Entonces, digamos que Litín, y esta es, digamos, la parte de la crónica en cuanto a la transformación del personaje, porque en el periodismo, cuando se hace crónica, hay que mostrar la transformación del personaje. Entonces, digamos que el Miguel Litín de la crónica al principio es un personaje disfrazado, preocupado por no ser descubierto, que tiene el objetivo de hacer una película, que encuentra al Frente Patriótico empezándose a configurar, que es como la guerrilla chilena, la oposición al dictador, y que de alguna manera están esas guerrillas integradas por aquellas personas que permanecieron en el país con doble identidad, que lograron conservar su vida, y a los que obviamente Litín considera unos grandes valientes, porque como él se fue, él tuvo que exiliarse, él no quiso correr riesgo con su vida y tuvo que salir del país. Entonces él vive como con, el personaje vive como con esa tragedia de haberse tenido que ir mientras que otros se quedaron y se supieron arriesgar. Y ese es el personaje del principio. El personaje del final baja la guardia, ya no tiene el disfraz porque además se lo quita, empieza a ser el Miguel Litín en las calles de Santiago, quiere seguir los pasos de sus recuerdos, entonces va a visitar a su suegra, va a visitar a su señora madre, va a un recinto donde se encuentra con el propio Pinochet en ese recinto, pero Pinochet obviamente no tiene referencia directa de él y por eso no tiene dificultad.
Y finalmente lo que logra García Márquez es humanizar la crónica desde el personaje. Y yo creo que para el año 85, si eso lo miramos hoy, de pronto uno encuentra 1000 ejemplos en el periodismo de hoy donde se puede lograr eso con gran facilidad, pero en el 85 no. Y ese es el valor que tiene como documento periodístico este libro de Gabriel García Márquez, no mostrar como héroe al personaje del relato, sino mostrarlo como un ser humano común y corriente, que tiene sus pasiones, que tiene sus emociones, que tiene sus sentimientos, que tiene sus dudas, que tiene todo lo que tenemos los seres humanos, pero que es un personaje con un objetivo metido en un entorno difícil del que logra salir y después de salir logra conseguir su objetivo, que es publicar la película. La historia de cómo se hace ese documental es esta y la hace García Márquez. Yo creo que fue tal vez el penúltimo trabajo periodístico de Gabo, y luego ya se va al tema literario. Por eso tiene un valor fundamental, no solo para quienes estudien periodismo, sino también como documento y quienes quieran conocer un poquito de la dictadura y todo esto. Dejé para el final mostrar esta página. Con todo cariño, Miguel Litín. El libro me lo firmó Miguel Litín y por eso para mí tiene un valor especial. Me lo firmó Litín, no pude conseguir que Gabo me lo firmara, pero tiene la firma de Litín en algún evento al que lo trajeron a Colombia y en el que pude dialogar con él justamente de este libro sin haberle hecho la lectura de este fin de semana. Si pudiera volver a tocar el tema, pues seguramente sería otra perspectiva. A todos los que se conectaron, muchas gracias. A los que lo van a ver en diferido, también muchas gracias. El de la semana pasada marcó más de 1500 visitas y eso me tiene muy feliz porque la gente está viendo Martes del Libro, está entrando a participar, están recomendando, están colaborando. Se vale recomendar, se vale comentar, se vale invitar a más gente para que vea Martes del Libro y se vale compartir. Ustedes cogen el enlace y lo pueden compartir o en sus historias o en otras redes sociales para que más gente se sume a Martes del Libro, que solo tiene un objetivo y es el de difundir un poquito algo de los libros que pueda servir de invitación para que elevemos los niveles de lectura en un mundo que cada vez lee menos y ve más, pero la lectura también se ve. Nos vemos el próximo martes en Martes del Libro. Si hay partido de mundial o algo, más tardecito, pero aquí estaremos la próxima semana, que voy a traer un texto de literatura muy contemporánea, lo que están escribiendo ahora, que me está sacudiendo, pero de eso hablamos el próximo martes.